El David de Miguel Ángel, cuando el arte revela fe, valentía y propósito. Miguel Ángel Buonarroti fue uno de los artistas más grandes de la historia. Vivió entre 1475 y 1564 y dejó obras que hasta hoy siguen conmoviendo al mundo. Una de las más famosas es la escultura del David, terminada en 1504 en Florencia, Italia. Tallada en un solo bloque de mármol de más de 5 metros de altura, esta obra representa al joven David del Antiguo Testamento, justo antes de enfrentarse al gigante Goliat. No es solo una escultura famosa, es una imagen cargada de significado, fe y decisión. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia del David de Miguel Ángel no es solo arte famoso, es una lección viva sobre cómo Dios puede sacar algo inmenso de un material que otros ya habían dado por perdido. El punto de partida no fue un taller perfecto, ni una idea romántica. Fue un bloque de mármol enorme, complicado, con defectos, que estuvo tirado y abandonado por años. En Florencia le decían Il Gigante. Ese mármol ya había sido trabajado y luego dejado por otros escultores, porque la piedra era difícil y tenía imperfecciones que podían arruinarlo todo. Aún así, a inicios del siglo XVI, la Ópera del Duomo decidió que ese bloque debía convertirse en una figura monumental. Y ahí entra Miguel Ángel, joven, con hambre de hacer algo grande, y con esa mezcla rara de fe, obsesión y valentía que se nota en sus obras. Miguel Ángel firmó el encargo en 1501 y trabajó hasta 1504. El plan original era que la estatua fuera parte de un conjunto que iría en lo alto de la catedral, en la línea del techo. Pero conforme la escultura tomó forma, se volvió evidente que no era una pieza para verse de lejos, como simple decoración. Era demasiado humana, demasiado intensa, demasiado perfecta en su tensión. Y entonces pasó algo clave. Florencia decidió que David no se escondía arriba, se ponía donde la gente lo viera, donde la ciudad respiraba política, temor, orgullo, fe y futuro. Una de las decisiones más famosas fue el lugar. Se discutió con fuerza dónde debía estar, participaron artistas y autoridades, y al final lo colocaron cerca del Palazzo de la Signoria, centro del gobierno, en la plaza principal. No fue una decisión neutral. David, el joven pastor que enfrenta al gigante, ya era un símbolo fuerte para Florencia, una ciudad pequeña que se veía a sí misma resistiendo fuerzas más grandes. En otras palabras, el relato bíblico se volvió también un espejo de la vida real de la gente. Lo más impresionante es que Miguel Ángel no esculpió a David como muchos lo imaginaban, triunfante, con la cabeza de Goliat, celebrando. No fue una decisión neutral. David, el joven pastor que enfrenta al gigante, ya era un símbolo fuerte para Florencia, una ciudad pequeña que se veía a sí misma resistiendo fuerzas más grandes. En otras palabras, el relato bíblico se volvió también un espejo de la vida real de la gente. Lo más impresionante es que Miguel Ángel no esculpió a David como muchos lo imaginaban, triunfante, con la cabeza de Goliat, celebrando. No. Miguel Ángel lo capturó antes del golpe, antes del milagro visible, en ese segundo donde todo depende de lo que hay dentro del corazón. Se nota en la mirada, alerta, calculando, enfocada. Se nota en el cuerpo. No está relajado, está en tensión contenida. Es el todavía no, ese momento donde la fe no grita, pero se sostiene. Aquí hay un detalle que muchas personas notan y pocas se atreven a preguntar. Si David era judío, ¿por qué la escultura no muestra la circuncisión? ¿Fue un error? ¿La omitió Miguel Ángel? La respuesta es más cultural y artística que bíblica. Miguel Ángel trabajó dentro del ideal del cuerpo humano del Renacimiento, inspirado fuertemente en el arte grecorromano, donde el cuerpo masculino se representaba según un canon clásico de belleza, no según señales religiosas específicas. En ese contexto, la circuncisión no formaba parte del ideal estético aceptado, y además, la obra estaba pensada para un público mayoritariamente no judío. Miguel Ángel no estaba negando la identidad bíblica de David, sino comunicando su mensaje universal, el valor, la razón, la decisión humana antes del acto de fe.
No es un descuido teológico, sino una elección artística que buscaba que el mensaje trascendiera la cultura judía y hablara a toda la humanidad. Y aquí hay un detalle que casi siempre se menciona, pero vale la pena sentirlo. La estatua mide 5.17 metros. Es gigantesca. Y fue tallada en mármol blanco. En esa época, mover una pieza así por la ciudad era una locura logística. Aún así, lo hicieron. La llevaron con cuidado hasta su lugar, como si Florencia entera supiera que estaba cargando algo más que piedra. Estaba cargando un mensaje. Con el tiempo, el David sufrió el mismo destino de muchas cosas bellas en el mundo. El clima, la contaminación, la gente, los golpes de la historia. Por conservación, en el siglo XIX decidieron moverlo bajo techo. Desde 1873, el original está en la Galería de la Academia de Florencia, y en la plaza quedó una copia. El museo prácticamente lo abraza como su corazón, y hasta el día de hoy lo cuidan con una disciplina que sorprende. Limpieza periódica, monitoreo, control del flujo de visitantes, porque el mármol, aunque parezca eterno, también se cansa. Ahora, lo que a mí me deja pensando como creyente no es solo qué tan bueno era Miguel Ángel, sino esto: ¿por qué esta obra sigue hablando después de 500 años? Porque toca un tema profundamente bíblico. Dios toma lo que otros desechan y lo convierte en señal. El mármol era problemático, la ciudad era inestable, el momento histórico era tenso. Y aún así, de ahí salió una figura que parece decir: no se trata de que seas grande, se trata de a quién perteneces y de qué verdad estás dispuesto a obedecer. La Biblia lo cuenta así: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no ganó por músculo, ganó por dirección, ganó porque su confianza no era un discurso, era una decisión. Y Miguel Ángel, con todo y su humanidad, logró congelar esa decisión en piedra, el instante donde la fe todavía no se ve, pero ya está firme. El arte cristiano, cuando es sano, no compite con Dios, no busca ser ídolo, busca ser ventana, una ventana que deja pasar luz hacia algo más alto. La belleza, bien entendida, puede despertar reverencia, gratitud, humildad. Puede recordarnos que fuimos creados con propósito, con dignidad, con alma. Y eso no es una idea moderna, está sembrado en la Escritura. Cuando Dios manda construir el tabernáculo, no solo da medidas, también capacita artistas. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en toda obra de arte. Eso me impacta. Dios no desprecia el arte. Dios puede ungir habilidad, detalle, creatividad. Porque la belleza puede servir a la verdad. Pero también hay un riesgo real. El corazón humano es experto en convertir lo hermoso en sustituto. Por eso, la Biblia nos aterriza: no te harás imagen para inclinarte a ellas. Éxodo 24:5. Entonces, el punto no es, ¿está permitido admirar una obra? El punto es, ¿qué hace esa admiración dentro de mí? ¿Me acerca a Dios o me deja vacío? ¿Me inspira a vivir con integridad o solo me entretiene tantito y ya? Aquí es donde el David de Miguel Ángel puede convertirse en reflexión cristiana sin forzarla, porque David no es un superhéroe de fantasía, es un joven real, en peligro real, con temor real, que decide creerle a Dios. Y esa es la pregunta incómoda para nosotros: ¿en qué áreas de mi vida estoy antes del golpe, justo en la tensión, y necesito confiar sin ver? Tal vez tu gigante no es una persona, a veces es ansiedad, a veces es una deuda, a veces es un diagnóstico, a veces es una tentación privada que nadie sabe, a veces es un hogar que se está enfriando. Y tú estás como David, con una piedra pequeña en la mano, sintiéndote insuficiente. Ahí entra otra verdad que el arte puede recordarnos: la dignidad humana no viene de la perfección, viene de ser creación de Dios. Por eso, cuando miras el David, aunque sea en foto, la fuerza que transmite no es «mírame a mí», sino «mira lo que puede pasar cuando alguien se para firme». Y para cerrar, te doy este versículo: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, en esto pensad. Filipenses 4:8.
El arte cristiano no siempre tiene que ser una cruz o un versículo pintado. A veces es una obra que te obliga a pensar en valor, en decisión, en conciencia, en bien y mal, en propósito, y te empuja, suave pero firme, a mirar hacia Dios. Te dejo esta reflexión, ya bien directa. Tal vez Dios quiere hacer algo grande en ti, pero justo en la parte que tú sientes con grietas, difícil, imperfecta, ahí mismo, como ese mármol abandonado. Y si hoy estás frente a tu gigante, no esperes sentirte listo. Párate en el nombre del Señor. La valentía casi nunca se siente bonita, pero sí cambia historias. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, gracias porque tú sigues levantando a los pequeños y confundiendo lo que el mundo llama grande. Ayúdame a confiar cuando estoy antes del golpe, cuando todavía no veo el resultado. Toma mis debilidades, mis miedos, mis imperfecciones, y haz de mi vida una señal de tu gracia. Que mi corazón no idolatre nada, pero que tampoco pierda